Comenzando con la valoración del informe de los expertos, hay que empezar recordando que el comité se nombró unilateralmente por el ministro de Hacienda y su composición está formada por personas técnicamente competentes, nosotros no lo ponemos en duda, pero con un claro sesgo ideológico. Y, por tanto, para UPyD, el informe del comité de expertos no es la voz objetiva de la ciencia, por la que nos sentamos vinculados, sino una opinión de unos expertos sesgados ideológicamente, aunque competentes, que nosotros tomamos como un material valioso para el debate, pero no nos sentimos en absoluto vinculados por sus conclusiones. Y, efectivamente, esa ideología de los expertos se refleja claramente en su propuesta. Su propuesta se puede sintetizar en un par de ideas básicas. En primer lugar, es un ejercicio que es neutral recaudatoriamente. Es decir, que, por decirlo coloquialmente, lo que el ministro Montoro nos va a dar a los ciudadanos con una mano, nos lo va a quitar enseguida con la otra. Hay un aumento de la recaudación de más o menos 10.000 millones por unas vías y una bajada de la recaudación de más o menos 10.000 millones por otras vías. Pero, además, es importante fijarse quiénes son los que van a sufrir el aumento o se van a beneficiar de la caída de esos 10.000 millones. Básicamente, el aumento de la recaudación se basa en impuestos indirectos, en una nueva subida del IVA a impuestos especiales, añadida a las fuertes subidas recientes, y en una mayor imposición sobre la vivienda, esta vez centrada en la vivienda habitual, en la primera vivienda. De ahí van a salir los recursos. ¿Y quiénes se van a beneficiar de la bajada? Una bajada de impuestos directos que va dirigida a suprimir el impuesto del patrimonio, a bajar el impuesto de sociedades y a mejorar el ya privilegiado tratamiento de las rentas de capital. A nuestro modo de ver, esta propuesta ha tenido en cuenta criterios de eficiencia, pero no de equidad. Es una propuesta fiscalmente regresiva, en el sentido hacendístico de la palabra. Evidentemente, en un documento de 444 páginas tiene que haber también cosas buenas. A nosotros, por ejemplo, nos gusta especialmente que se ponga cierto acento en el caos tributario autonómico, un tema que UPyD viene resaltando desde su creación y que a menudo se niega la existencia del problema, pero en el propio informe queda muy claro. Hay más de un centenar de impuestos autonómicos y un auténtico caos y desorden que al menos se reconoce y se intenta reordenar. Esta es, por tanto, nuestra valoración del informe de los expertos. Entrando en la segunda parte de la comparecencia, ¿cuál es nuestra propuesta alternativa? Bien, igual que en el informe, voy a hablar en líneas muy generales, pero espero que por lo menos quede claro el espíritu de la propuesta. Y en los meses de debate posteriores, esto va a llegar hasta el verano, habrá tiempo de entrar en más matices. Al modo de ver de Unión Progreso y Democracia, hay dos precondiciones básicas de la reforma fiscal que los expertos han ignorado, y ese es uno de los graves errores que han cometido. El primer error, la primera precondición, es que un sistema fiscal no se puede separar del gasto que queremos financiar con él. O sea, el sistema fiscal nos dice cuánto dinero vamos a pedir a los ciudadanos y por qué método se lo vamos a pedir. Pero esto no se puede disociar de otra pregunta importante, y es ¿para qué estamos pidiendo ese esfuerzo a los ciudadanos? Los expertos, igual que el Gobierno, toman el nivel de gasto público como dado, como inamovible, y simplemente buscan métodos para echarlos sobre la espalda de los ciudadanos, para financiar ese gasto inamovible. Y a nuestro modo de ver, y en esto UPyD se diferencia del resto de partidos, y es una diferencia importante de nuestro partido respecto al resto. A nuestro modo de ver, en España hay un problema de ingresos, pero también de gastos. Hay todavía un gasto superfluo por recortar que se ha tocado mínimamente. Y hemos propuesto en el Parlamento en detalle cómo recortarlo, recordando las principales ideas. Hay que fusionar pequeños ayuntamientos, hay 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos con menos de 1.000 habitantes. Esto permitiría suprimir las diputaciones provinciales. En el nivel autonómico hay entes administrativos innecesarios de todo tipo, consejos económicos y sociales, tribunales de cuentas, embajadas, consejos consultivos,
y hay también 4.000, más o menos, entes públicos no administrativos, fundaciones, observatorios. Nos sorprende que, siendo esta la situación, se tome el gasto como dado y se diga a los ciudadanos simplemente esto es lo que hay que financiar. Por eso, en nuestra propuesta, aunque brevemente hemos señalado algunos de estos recortes de gasto que creemos que debería ir unido a la reforma fiscal. Y el segundo gran error, la segunda gran omisión, es la lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude es inseparable también del sistema fiscal, porque si cada año se dejan de recaudar 7, 8 puntos del PIB, es decir, 70.000, 80.000 millones de euros de personas que deberían pagar impuestos y no los pagan, eso altera totalmente el sistema fiscal, hace que pierda eficacia recaudatoria y hace que pierda equidad también. Nuestras propuestas son conocidas: más medios para la agencia tributaria, endurecer algunos aspectos de la legislación. Querría resaltar, que es lo más novedoso en esta propuesta respecto a propuestas nuestras anteriores, la propuesta de dar a los consumidores el derecho a pagar con medios electrónicos, con tarjeta, cualquier compra superior a 10 euros, que modernizaría el pequeño comercio, y al quedar registradas esas compras, pues sería más fácil seguir su rastro y ver si tienen o no factura. Bien, entonces hay que recortar el gasto superfluo, hay que luchar contra el fraude. Entramos en la parte propiamente fiscal de la propuesta. Y la gran pregunta, que seguro que ustedes se están formulando en su mente ahora también, es, bueno, UPyD propone subir o bajar impuestos. ¿Hay que subir o bajar impuestos? Esta es la pregunta simplista de los partidos del bipartidismo. A nuestro modo de ver, y no es por eludir la cuestión, como ahora verán, este es un falso debate, porque para responder a esta pregunta hay que decir antes a quiénes hay que subir o bajar impuestos. Porque en España hay una serie de personas que pagan más de lo que deben, a esos hay que bajarles impuestos, y hay otro grupo de personas que paga menos de lo que debe, y a ese hay que subir los impuestos. Poniendo un ejemplo histórico, en el siglo XVII había unas personas, los pecheros, que eran los obligados a pagar impuestos, y estos estaban hasta el cuello pagando impuestos. De hecho, se hundió la agricultura española de tantos impuestos que pagaban esos campesinos. Y había otros, los nobles, que estaban exentos del pago de impuestos. ¿Había que subir o bajar impuestos? Pues había que bajárselo a los pecheros y subírselo a los nobles. Bueno, pues hoy esto no pasa de iure, pero pasa de facto. Hay unos pecheros modernos, que son las rentas del trabajo dependiente, los trabajadores por cuenta ajena, y unos nobles, que se han autotitulado nobles, que son los que han decidido que ellos no tienen que pagar impuestos porque defraudan, y los que eluden el pago de impuestos legalmente, a menudo aprovechando formas societarias, que es una práctica que antes estaba limitada a una minoría muy privilegiada y que se ha ido extendiendo de manera más generalizada. Y nuestra propuesta intenta ser equilibrada, intenta recoger estas dos facetas. Tiene una primera parte de bajada de impuestos a quienes hoy pagan demasiado, o reducción de la carga de quienes hoy pagan demasiado, y otra de intentar extender las bases y que esas personas que viven al margen del sistema fiscal o tributan mínimamente acaben incluidos dentro del sistema fiscal. En la primera parte, de rebajar la carga a quienes pagan hoy demasiado, pues voy a sintetizar las propuestas principales, las que tienen más importancia recaudatoria. En el caso del IRPF, somos partidarios de derogar ya, inmediatamente, el gravamen complementario que introdujo el Partido Popular. Eso se hizo de manera extraordinaria y se ha ido renovando y se está convirtiendo en algo permanente. Hay que derogar ya ese gravamen complementario del Partido Popular. Y a eso añadiríamos una bajada adicional de 1 punto en el tipo de los 3 tramos más bajos de renta en el IRPF. Entonces, derogar el gravamen complementario y bajar 1 punto lo que pagan los 3 tramos más bajos de renta. También incluimos la propuesta de que los mileuristas estén exentos del tributo, pero los mileuristas no son los que pagan 12.000 euros, porque hay 14 pagas, son los que pagan 14.000 euros. Y esto da más sentido a la propuesta, porque con la propuesta de 12.000 prácticamente todas las personas están ya exentas. Con esto se aligeran las rentas los impuestos que pagan las rentas del trabajo dependiente, sobre quien recae con demasiada fuerza la carga impositiva en España hoy en día. En el caso del IVA ha habido subidas muy fuertes recientemente, que en algunos casos han llegado a triplicar el IVA, porque no solo han subido los tipos, sino que se han pasado productos de tipo súper reducido a tipo normal. Creemos que hay algunos sectores en que se ha ido demasiado lejos,
No hay margen para una bajada generalizada, pero sí para esas bajadas selectivas en lo que tiene que ver con el IVA cultural, donde la subida fue muy fuerte y además es un sector ligado al turismo, una fuente importante de actividad económica en nuestro país, el material escolar y los libros y periódicos electrónicos. Los libros y periódicos electrónicos deberían tener el mismo tratamiento fiscal que los libros y periódicos en papel. Tercera propuesta tiene que ver con el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Aquí también ha habido fuertes subidas, hay una gran dispersión entre ayuntamientos y creemos que hay que dar un tratamiento preferencial a la primera vivienda, a la primera habitual, a la primera vivienda, a la vivienda habitual. La vivienda habitual debe tener en el IBI un tratamiento relativamente mejor que la segunda, tercera, cuarta vivienda. Lo proponemos en forma de una reducción del 20% en la cuota con un máximo de 150 euros. Y la cuarta propuesta que quería resaltar tiene que ver con las cotizaciones a la seguridad social. Son un impuesto al trabajo, son relativamente altas en nuestro país y proponemos una reducción paulatina de 2 puntos, que equivale aproximadamente a una bajada del 7%, pero creemos que no hay que financiarlo con una subida del IVA, sino en parte con el ahorro de bonificaciones, a la contratación indefinida, por ejemplo, que con un contrato único indefinido no serían necesarios, y por otro lado, financiando vía presupuestos algunas prestaciones como viudedad y orfandad. Y esta es una propuesta coherente con la propuesta que hicimos cuando se reformaron las pensiones. Bien, esta es nuestra forma de aligerar la carga sobre los que hoy pagan demasiado. La segunda parte de la propuesta es no subir la carga, porque realmente es que son personas que pagan prácticamente nada en función de su capacidad de pago. Es prácticamente incluirlos en el sistema fiscal, ampliar las bases de tributación. Las propuestas son también numerosas, pero centrándome en las que tienen más importancia recaudatoria. En primer lugar, y una propuesta muy importante, proponemos que tributen en régimen de transparencia fiscal, igual que en la mayoría de países de la Unión Europea, las instituciones de inversión colectiva, de forma que, incluyendo la SICAV, de forma que los beneficios no distribuidos se imputen anualmente a los socios. Es decir, si uno tiene dinero en la SICAV y está ganando dinero en esa SICAV, hasta que no se distribuyen esos beneficios prácticamente no paga impuestos. Pero cada año se podría atribuir a los socios las ganancias que han obtenido. Y esto no es una ocurrencia, insisto, se hace en la mayoría de países de la Unión Europea. Nos gusta la filosofía del modelo holandés en el sentido de que se imputan rentas mínimas a patrimonios altos que dicen que el patrimonio es grande pero la renta prácticamente nula. Lo que pasa es que este es un cambio muy complicado que alteraría fuertemente el sistema fiscal y nos parece una idea sugestiva pero difícil para basar una reforma concreta del sistema fiscal en España. Pero creemos que hay un pequeño rasgo de ese modelo que se puede aplicar, que es a los patrimonios españoles que están fuera de la Unión Europea y, por tanto, al margen de la Inspección de Hacienda. Proponemos atribuirles unas rentabilidades mínimas en caso de que las que declaren estén por debajo de ese nivel. Que esa rentabilidad mínima sería la de la deuda pública a largo plazo, hoy alrededor de un 2%. Y no nos encontraríamos con gente que tenga un gran patrimonio fuera de la Unión Europea y diga, bueno, es que este gran patrimonio no me da renta. Bueno, pues presuponemos que como mínimo le da esa renta mínima. Somos partidarios de reducir los parámetros que permiten acceder al sistema de estimación objetiva, al sistema de módulos, pero no de suprimirlo, de reducir los parámetros para que esté al acceso de pequeñas empresas únicamente. Lo reduciríamos en 1/3. En el tratamiento de las rentas del capital en el IRPF, querríamos volver al modelo que había cuando se creó el IRPF, que era un modelo en que había un tratamiento más homogéneo de las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y en cuanto al impuesto del patrimonio, no somos partidarios de suprimirlo, porque aunque no es un impuesto que recauda mucho, es un impuesto de control que complementa el IRPF, y seríamos partidarios de reformarlo más que de suprimirlo, con una bajada de tipos. No podemos tener los mismos tipos hoy con una inflación prácticamente cero que cuando había una inflación del 10%, porque antes se pagaba el impuesto del patrimonio con la renta de ese patrimonio y ahora puede tener que pagarse echando mano del propio patrimonio, habría que rebajar los tipos,
pero ampliar las bases y, en particular, la exención de bienes empresariales, dado que a menudo esas empresas son sociedades que tienen forma societaria, pero en realidad de tenencia de patrimonios familiares. Ligaríamos la exención del 100% que hoy tienen a la creación de empleo. Por cada 150.000 empleos, por ejemplo, por cada trabajador, se podría eximir al 100% 150.000 euros. Si uno tiene 3 trabajadores, pues 3 por 150.000. Esa parte de la base estaría exenta al 100% y el resto solo al 75%, para evitar pues, estas falsas empresas con muy poquitos trabajadores que están en realidad a menudo ocultando patrimonios familiares en forma societaria. Y, por último, pero no menos importante, hay una serie de impuestos en manos autonómicas y locales en que la dispersión y la discrecionalidad es enorme. El impuesto de patrimonio y sucesiones, en caso de las comunidades, el IBI, el impuesto de actividades económicas, en caso de los ayuntamientos. Nosotros querríamos que ayuntamientos, comunidades, no tuviesen esa discrecionalidad, que en algunos casos llega a perdonar el 95%, el 99% del impuesto, sino que pudiesen tener cierta discrecionalidad, pero dentro de unos márgenes, unos máximos y mínimos fijados por el Estado. Estas son las grandes líneas de nuestra propuesta, que insisto, lo que buscan es que los grupos sociales que hoy pagan demasiado vean aligerada su carga y que los grupos sociales que viven casi al margen del sistema fiscal por elusión legal o totalmente al margen por fraude, pues se incorporen al sistema fiscal.